Buenos días. Voy a hacer de nuevo un artículo sobre las dos batallas en las islas de las Terceras 1581-1582, extraído de la novela que tengo preparada, y dice así, de una novela. Dice, capítulo 6, 1597, las batallas de las Terceras del 81 y 82. Este año de 97 no tuve cosa extraordinaria que contar. Lo único resaltable es que durante el año de 97 seguí practicando con el arcabuz, como hice en el de 96, y después de haber tirado 5.000 o 6.000 disparos, puedo decir que la puntería mejora ella sola, y si le pones atención y tienes aptitud, puedes hacerte un gran tirador. Llegó un momento que quise mostrar a mi general don Pedro lo bueno que era tirando, y cuando lo vio con un par de tiros decidió darme un arcabuz de servicio. Ahora era un ayudante del general con arcabuz. Me lo había ganado. Es lo que tiene haber sido elegido ayudante del general, que trabajando en esto y en aquello tienes la posibilidad de abrir más puertas. Llevar un arcabuz era mejor que ser rodelero, por luchar en la distancia y tener menos riesgo que en primera línea, y por dar mi aptitud en la puntería y salvar las vidas de nuestros rodeleros. Y sentía que podía hacer más en la pelea con un arcabuz que con una alabarda o espada. Aparte de esto, solo es resaltable la relación que hice en la comida de Navidad de don Pedro, de su experiencia en la batalla de las Terceras de Portugal. Esta es: Don Pedro: compañeros, os he preparado esta relación de las campañas de las Terceras porque yo participé en ellas, y vi más que en Lepanto, vi los efectos de la artillería de los galeones, más poderosa que la de las galeras. Casi puedo decir que participé en una nueva Lepanto por la cantidad de naves no galeras que había. Y os he preparado esta relación con el mayor detalle posible, de lo que vi, de lo que me contaron y de las varias relaciones que tengo en forma de cartas impresos que yo compré. Es la relación más detallada de todas las que os he preparado estos años. Esta campaña de las Terceras no es tan conocida como Lepanto o Malta o la Goleta, ni tan grande, pero con esta victoria se salvaron las Terceras como paso obligado de las flotas, donde paran para hacer aguada y provisiones, y es paso obligada por llevarlas aquí los vientos. Sin las Terceras las flotas de Indias correrían mucho peligro, pero mucho, porque con las Terceras en manos enemigas podrían cortar las flotas por tener los puertos y el abrigo frente a los temporales, y con solo eso, con los temporales tan comunes allí, nos derrotaban en las Terceras y nos cortaban las flotas. Y sin la plata y el oro de las Indias, España no podría sustentar las guerras y expediciones que hace por el mundo. Ahora es un nervio vital que alimenta la monarquía, eje que mueve sus ruedas. La defensa del imperio sería imposible sin las flotas de Indias. Por esto fue una batalla más importante que una batalla cualquiera en el mar. Fue mucho más que eso. Batalla de 1581. En 1580 tuvimos el conflicto por la sucesión en Portugal. En las Terceras, en el Atlántico, la isla Tercera con capital en Angra fue dominada por los partidarios de Antonio, prior de Crato, y también algunas menores, como Graciosa, Fayal y otras, pero no en las más orientales, San Miguel y Santa María, que eran partidarias de Felipe II, con Punta Delgada y Villafranca como las dos poblaciones más importantes de San Miguel. El año 1581, Álvaro de Bazán aprestó nueva armada en Lisboa para las Terceras, con 4 naos gruesas, 2 menores, un galeoncete y una carabela, embarcando como gente de guerra 600 soldados y 80 artilleros. En abril, en la ciudad de Tomar, se reunieron las Cortes de Portugal y nombraron rey a Felipe II. En junio partió la flota de Lisboa al mando de Pedro de Valdés. La sacaron al mar las galeras de España, que habían venido a traer la gente para la facción, de los tercios de la Armada y de sus galeras, que fue cuando yo, Pedro de Acuña, llegué para la ocasión, embarcando como capitán de mi gente, media compañía. Después de casi 2 semanas de navegación, a finales de junio o principios de julio, llegamos a vista
de la isla de San Miguel, donde en la ciudad de Punta Delgada estaba el nuevo gobernador. Allí tuvimos noticia que un convoy inglés y francés con municiones y armas estaba en la tercera. En la rada de Punta Delgada se aderezó el galeón portugués San Cristóbal, que estaba allí, para sumarlo a la flotilla. Unos días después partimos de San Miguel al alba, 4 naos gruesas, el galeón portugués y las 2 naves ligeras. Llegamos 2 o 3 días después a Vista de Angra, en la tercera. Así estuvimos una semana hasta que bloqueamos el puerto de Angra y apresamos una carabela rebelde después de una persecución. Iban 8 personas importantes de Angra y Praia, entre ellos el piloto mayor de las islas, que informó haber más de 1.400 arcabuceros rebeldes y una batería móvil de varias piezas de menudeo, tipo falconete o esmeril. La fuerza enemiga en tierra era muy superior a la nuestra, y Valdés no tenía autorización para desembarcar. Quería hacerlo para ganar un puerto por lo menos, y me acuerdo decía algo así: estoyme deshaciendo de ver la poca gente que truje para poder acometerles con resolución, y es cierto que si tuviera otros 300 soldados más, que lo hubiera ya hecho y pensara allanarla toda. Y no entiendo certeza de lo que tardará la que ha de venir de Lope de Figueroa, por ser los tiempos inciertos. Me he resuelto de ir y dar sobre el puerto de Praia. En estas islas no hay un puerto en que pueda reparar esta armada con ningún temporal que suceda. Sería un puerto en la retaguardia de la isla rebelde, la tercera. San Miguel era leal al rey Felipe II. Todos los de la tierra ponían sus esfuerzos en impedir el desembarco, y como viesen gente en tierra no pelearía ninguno, y acudirían a favorecernos los que estaban de parte de vuestra majestad. La noche del 12 de julio Valdés quiso hacer una operación para ganar el puerto judeo, cerca de Angra. La isla de la tercera tiene forma de rectángulo, con uno de los lados cortos dando a levante. Al sur, en medio, en la costa, está Angra, y el puerto judeo es una cala a 1 legua al este de Angra, y a 2 leguas y media Praia, también al este de Angra, en la costa. Fuimos en la buscarruidos y 2 carabelas 100 soldados escogidos, pero al arribar fuimos descubiertos y no hicimos el desembarco. Al día siguiente o siguiente, con las mismas 3 naves y 200 soldados, fuimos por la noche a Praia, la villa. Llegamos a la bahía mientras amanecía, fuimos descubiertos por los enemigos y no llegamos a desembarcar. Pero esa misma noche también hicimos otra intentona distinta, con 6 bateles, para rescatar 2 naves francesas que había en el puerto de Angra con mercancías españolas, apresadas por corsarios franceses por allí a mediados de junio. Pero desde el castillo de San Sebastián fuimos descubiertos y no atacamos. Más adelante, el 28 de julio, preparamos 350 soldados y marineros con la nao Almiranta, el galeón San Cristóbal, una carabela y 4 barcas. A las 10 de la mañana nos presentamos ante Praia y empezó un bombardeo mutuo que duró hasta la noche, y no desembarcamos. Y lo peor, que volvieron a intentar engañar nuestra embajada con bandera blanca disparándoles, y regresamos al bloqueo de Angra. El 23 de julio reconocimos la bahía de Salga, muy cerca de Puerto Judeo, a su este, donde cerca de la playa había un pozo y frutales. Habían saltado antes los soldados y puesto algunas piezas, dice, entre comillas, pues las veces que algunos soldados habían salido a tomar fruta y a reconocer, no habían hallado que la isla estuviese tan fortificada que les pudiese resistir. Y decía más Valdés: fui persuadido de todos los capitanes y oficiales que los echasen tierra para ganar un puesto donde se pudiese fortificar. Se juntaron por 3 o 4 veces y me lo pidieron con gran insistencia. Valdés, una vez vuelto en la península, fue detenido, juzgado y absuelto por esta campaña. Los oficiales no pudieron declarar, pues fallecieron en la batalla que voy a decir aquí. Lo sigo contando.
Decidimos tomar este puerto natural de Salga con 330 arcabuceros y 20 artilleros. Al mismo tiempo, 2 naos quedarían bloqueando Angra y la nao capitana más 3 naos y una carabela irían a la bahía de Praia para evitar el envío de refuerzos a Salga y batir la cañada que sale de Praia a otra villa. Estas 2 operaciones, al mismo tiempo que el galeón Almiranta con una carabela y un patachuelo, iríamos a la bahía de Salga para desembarcar con los 350 soldados que debían tomar el Alto de las Contendas, sobre la bahía, y fortificarnos allí. Este alto hace un acantilado en la costa y tenía un reducto y 2 fuertes enemigos. Uno de los fuertes tenía 3 piezas. Con 7 barcas queríamos desembarcar. Al anochecer del 24 de julio salimos. Llegamos amaneciendo y fuimos descubiertos de Punta Caellos, puesto con gente a 400 varas de la bahía, y avisaron a la población de San Antonio de Puerto Judeo, donde tocaron las campanas a rebato. Enviaron avisos desde aquí a Angra y Villa de San Sebastián. Los primeros desembarcados empezaron a avanzar hacia el noroeste, hacia una quinta, mientras las barcas volvían con el segundo grupo de soldados. Tomaron la quinta y la quemaron. Los isleños eran ya unos 2000. Mientras, el ataque artillero a Praia no se pudo realizar por no poder fondear. A las 9 de la mañana llegaron refuerzos enemigos de Praia y Angra con el gobernador, incluidos algunos franceses. También nos pusieron una pieza que empezó a tirarnos desde el sur, pero un cabo nuestro con su gente de él acometió y ganó la pieza. Pero a mediodía los isleños recogieron mucho número de bueyes y con garrochistas en los lados y por detrás los condujeron en manada hacia nuestra gente y detrás todos los enemigos armados. Así 200 de nuestros hombres que habían desembarcado fueron atacados por gran multitud de bueyes y enemigos. Los nuestros se abrieron para dejar pasar a los bueyes y empezó una lucha dispersa de pequeños grupos superados en número. Murieron de los nuestros 170 o 180, entre ellos muchos oficiales, un hijo de Diego Valdés y un sobrino de Álvaro de Bazán, y se salvaron en las 4 barcas 30 o 50 de ellos, los que pudieron llegar a nado, quitándose los petos y morriones, y la almiranta y carabela ayudaban como podían con su artillería, pero con vientos contrarios y marejada era difícil. Mientras se preparaba la tercera tanda de desembarco en la que iba yo, atacaron, y las 4 barcas se fueron a ayudar a la retirada. Pero para los isleños también fue fatal, pues según el isleño Fernando Macedo, enviado a la tercera y vuelto a San Miguel a principios de agosto, los enterramientos en varias parroquias sumaron 630. Se perdió la artillería que se había desembarcado y buena cantidad de armas blancas, rodelas, picas y 100 o 200 arcabuces. Y en Lisboa se aprestaba la segunda expedición. A primeros de julio estaba la flota con 2.200 soldados embarcados, españoles 1.000 y alemanes otros 1.000, con 14 o 15 galeones, naos y carabelas y otros más. Dieron todo el trapo al viento favorable, pero a 20 leguas al oeste la nave capitana tuvo una abertura en sus costuras y a una carraca se le rompió el palo de mesana, con lo que Lope de Figueroa y Fenollet decidieron retornar a Lisboa. Las naves dañadas fueron llevadas al astillero. A finales de julio, con 22 velas, dieron a la vela de nuevo, pero con 1.500 soldados, que eran 4 compañías del tercio de Nápoles, 4 compañías de Bisoño y 700 alemanes. El 20 de agosto, la flota de Figueroa y Fenollet llegó a Punta Delgada en la isla de San Miguel. Mientras, Valdés, después de la derrota en Salga, se dedicó al bloqueo en Angra y a esperar las flotas de Indias. El 9 de agosto llegaron la flota de Nueva España, la de tierra firme y muchas naos sueltas de las islas de Barlovento. 43 velas, escoltadas cada una de las flotas por solo una nave armada,
al no estar en España en guerra con otro país en aquel momento. A la noche la armada de Valdés acompañó las flotas hacia España, pero después de 12 leguas volvió a Angra, cuando tenía órdenes de escoltarlas hasta la península, pero hizo bien, porque a la vista del monte Brasil pudo auxiliar a una nao que llegaba de Puerto Rico con cueros y azúcares, que combatía con 2 corsarios franceses que habían burlado anteriormente el bloqueo de Angra y salido. Espantaron a los corsarios y le escoltaron hacia Levante. Valdés siguió de un lado para otro esperando la flota de la Armada de Portugal, con todos sus 11 navíos, y el 25 de agosto se juntaron Valdés y Fenollet, que le dijo que la flota de Portugal ya había pasado. Fenollet quiso intentar negociar con los rebeldes de la Tercera y de nuevo nos apresaron los mensajeros portugueses que envió, y volvió a enviar un fraile que fue recibido a tiros. Con estos y los intentos de negociar anteriores de Valdés ya iban 3 o 4 intentos. Ambos se pusieron sobre Angra, pero el 1 de septiembre, con el mar ya movido por la época, se colaron 2 barcos franceses en Angra, uno con municiones, pólvora y arcabuces, y otra con tropa mercenaria francesa. Las 2 flotas estuvimos 8 días por la costa de Angra dando bordadas, esperando como tantos días en la mar, con la misma rutina, oyendo cómo el grunete cada media hora cantaba sobre el reloj de arena, viendo cómo cada mediodía medían la altura del sol, oyendo cada mañana la oración que se decía, y después se daba el desayuno de bizcocho y agua, a mediodía la comida, y por la tarde se descansaba cuanto se podía. El 7 de septiembre Lope de Figueroa decidió volver a la península por las malas perspectivas y lo avanzado del tiempo, y llegamos el 25 de septiembre y 3 de octubre. Allí informaron al rey del estado de las Terceras, la isla San Miguel y Santa María obedientes, pero no el resto que seguían a Crato, y la Tercera bien fortificada con puestos costeros, artillería y tropa de unos 6.000 hombres. Y a Angra iban llegando más corsarios franceses o ingleses, con los partidarios de Felipe II encarcelados o refugiados en las montañas. Batallas de 1582. Para 1582 los rebeldes querían, con la ayuda francesa, tomar San Miguel y con más ayuda holandesa e inglesa invadir Portugal. Los franceses pensaban ayudar en las Terceras, pero después quedarse con Brasil, y ambos poner la ruta de las flotas españolas que pasaban por las Terceras, romperla. La sucesión de Portugal es legítima en la persona de Felipe II. Inglaterra y Francia entran en guerra con España de facto y por su iniciativa, y no tienen justificación posible. No solo existe derecho legítimo prioritario de Felipe sobre Crato, sino que por mayoría de las Cortes de Portugal reconocieron a Felipe II como su rey. Inglaterra y Francia ven en la unión de España y Portugal un mayor poder, y nos abren otro frente en las Terceras, cuando ya teníamos la guerra con los holandeses. Yo, que como pertenecía a la escuadra de galeras de España y estuve en el intento del año anterior 81, me enrolé bien picado en la campaña, y porque me correspondía. Habiendo pasado el invierno del 81 en Castilla, volví a Sevilla para los aprestos, y después iría a Lisboa a embarcar en la nave capitana de don Alonso de Bazán, el San Martín, y embarqué en la capitana porque Bazán, el marqués de Santa Cruz, era también el capitán general de las galeras de España, donde estaba yo como ayudante de la capitana en este momento. Volví a Sevilla, donde hacían los aprestos para el año 1582 volver a las Terceras, con capitán general de la Armada Álvaro de Bazán, y como capitán general en tierra Lope de Figueroa, y en Sevilla se fabricaban 40 barcas chatas para el desembarco, no 4, sino 40. En abril solo había 10 barcas en los astilleros, solo harían 20 aquí, el resto en los astilleros de la ribera del Tajo en Lisboa, se harían 50 en total. Hubo retrasos en el alistamiento de tropas y marineros, y se declaró una peste en Lisboa que parece obra del demonio.
ponerla en tal tiempo y lugar para perjudicarnos. Y digo obra del demonio porque las condiciones de la tropa no eran malas, ya que no estaban embarcados sino acuartelados hasta dar la orden, y la peste se extendió por la ciudad. Esta peste podría haber arruinado la expedición, porque en las terceras en septiembre y octubre la mar es demasiado mala. Pues, por abril y mayo en Sevilla, Puerto de Borrego, en Sanlúcar y en la bahía de Cádiz se aprestaba de todo sin parar: bizcochos, trigo, pipas, tinajas, toneles, municiones, pólvora y reclutas de marineros y soldados. Sabíamos que los franceses planificaban una gran operación para este verano, y si era para las terceras se había convertido en una carrera. En abril se mandaron 1000 o 2200 hombres a asegurar San Miguel. Tuvieron muchos temporales. Una volvió a la península y las otras alejadas 100 leguas de la isla. También a finales de abril salió y llegó el 11 de mayo al puerto de la ciudad de Punta Delgada una flotilla de 6 naves, un galeón, una nao y 4 carabelas, con el almirante Peixoto de Silva para esperar las naves de Indias, apresar corsarios y correos enemigos. Los franceses también enviaron una avanzada a las terceras que llegó a mediados de mayo a la isla Tercera con 8 velas. Esta flotilla francesa llegó a Angra y sumada a otra nave fueron a atacar la isla de San Miguel el 23 de mayo del 82. Llevaron a los ingleses, franceses y portugueses de Crato para tomar la isla o las naves de comercio surtas en el puerto de Punta Delgada. Pero allí estaba la flota de Peixoto, que, avistados, decidió esperarlos anclados pegado al castillo de San Blas, a la defensiva, con el galeón y la nao almiranta y las 3 carabelas por no ir bien pertrechados. Por esto la nao almiranta fue reforzada con 80 hombres de la isla. Se prepararon para el combate. Os voy a contar cómo se hace en un galeón o nao. En general, así son las batallas de galeones, parecidas a las de galeras, pero con más fuegos de artillería y los bordos más altos. Se pone gente en el combés, en el medio, bajo la protección de la jareta. La jareta es el entramado de madera que protege el alcázar por delante. Y como digo, gente en el combés con picas, alabardas y arcabuces, para repeler abordajes. Otra gente en la tolda de la popa, otra gente en las amuras de proa, y otra gente en la arboladura para tirar desde ahí con arcabuces y artefactos de fuego, alcancías, frascos, pelladas, etc. En los barandales de la cubierta de los castillos se pone una empavesada hecha con rodelas, tablones, cueros, colchones, y a las gavias y arboladura se suben cueros y colchones para cubrir a los tiradores. Se colocan los artilleros en la cubierta de artillería y en la que hay en el puente de los castillos. Generalmente se da la instrucción de disparar solo a tiro cierto. Se colocan baldes de agua y lonas viejas para apagar fuegos y se preparan junto a las piezas numerosos saquetes de pólvora y balas que los grumetes deben reponer, y se preparan los útiles para enfriar las piezas con agua. De parte de los franceses se les añadieron a última hora 2 naves inglesas que estaban en el puerto, sirviéndolas con gente de la isla. Los franceses se pusieron en un frente con 3 naves y 6 detrás. Las 3 primeras fueron a por Galeón San Cristóbal, 12 del mediodía, y empezaron estos 3 a disparar desde la distancia artillería y arcabucería, sin orden, sino cuando cada uno podía. Y cuando estuvieron más cerca, Peixoto gritó fuego y todo el costado soltó una andanada con la artillería gruesa y también la ligera de las bordas, pero solo la artillería. Los franceses tiraron los garfios, pero el humo de los cañones no dejaba ver. Cuando se disipó toda la arcabucería del galeón, disparó por el medio, proa y popa. Desde las gavias de la mayor y del trinquete se tiraron de fuego, alcancías de fuego. La artillería francesa apenas destrozó el galeón, con cuadernas de roble. Solo hubo 5 heridos por artillería gruesa. Los disparos a la lumbre del agua no hicieron ningún efecto. Los disparos del galeón llegaban mejor a 2 de las naves enemigas. La otra quedó muy por fuera de tiro por popa. El almirante francés mandó retirarse. La tercera nave importante francesa, que era su almiranta,
la que flanqueó por popa al galeón, se enfrentó con nuestra nao almiranta y le entró con su palo de bauprés, que se quedó enmarañado con los obenques del palo mayor de la nao. Así el abordaje francés pudo entrar por la jareta del combés, y tiraban desde las bordas y gavia del trinquete. Las primeras andanadas de nuestra nao dieron en el agua, pero después ambas naves se hicieron fuegos cercanos banda con banda, popa con popa. Desde la tolda se tiró una bomba de fuego a la vela mayor del trinquete francés, no recogida, y empezó un fuego que se extendió a su jarcia firme, que son los obenques y estay, que sostienen firme el palo. Tras 4 horas de combate, la nao estaba a punto de perderse en el abordaje. Una de las naos con 3 carabelas nuestras se dirigieron por fuera de la rada a flanquear a la almiranta francesa y de virada y contravirada le disparaban, mientras las otras francesas, impedidas por corriente y viento, no podían auxiliar a su capitana y almiranta. De otra nao nuestra salió una barca con refuerzo y a boga llegó a nuestra almiranta y con escalas subió la gente, lo que permitió un contraataque, donde llevaban horas a espada, cuchillo, alabarda y tiro cercano, y muchos voluntarios de la costa en varias barcas llegaron a la barca de refuerzo y también, y a través de ella escalaron a la nao. Subió tanta gente que se llevaron la cubierta y los franceses fueron echados a su nave. Hubo buen fuego de arcabuz contra ellos por todas partes, bordas del castillo y alcázar y de las gavias. El francés quiso retirar su bauprés, pero estaba enredado, y con hachas cortaron el palo y cuerdas a mano, teniendo que descolgarse por allí y tirándole los nuestros. Así estuvieron casi 1 hora, y a las 6 de la tarde nuestra nao se cayeron las vergas y pudieron cortar las cuerdas y separarse. Llevaron más de 100 muertos brutalmente destrozados por el cañón, miembros amputados, cráneos reventados, todo lleno de sangre. Así de brutal es el abordaje entre galeones y naos bien armadas. El que aborda se lleva lo peor, y la nave llena de agujeros. 16 muertos nuestros, 9 en la almiranta y 30 heridos, de ellos 17 de la almiranta. En la isla de San Miguel celebraron la victoria y se animaron sabiendo la próxima llegada de la flota para la toma de Isla Tercera, o para enfrentarse a la que preparaba Francia, pues conocían los aprestos en ambas islas. Y el 2 de junio llegó otra flotilla española con 4 naos vizcaínas, con 600 soldados españoles para la isla, y las naos unirlas a las de Peixoto. Estas compañías castellanas y vizcaínas fueron fundamentales para la defensa de la isla de San Miguel. Su cabo era Noguera, que examinó la isla. No había defensa contra desembarcos y el castillo no podía alojar tropa, ni para aguantar un asedio, con unas murallas flacas, sin cisterna para el agua ni almacenes para víveres, ni un patio de armas decentes. Solo tenía una guardia de 40 soldados que tenían falta de alimentos. Noguera nos informó que después de la batalla del 23 de mayo, los rebeldes se volvieron a acercar 2 veces con armadillas, se pusieron y mandaron amenazas, y que al toque de arrebato fueron muy pocos los que acudieron. A finales de junio, en Lisboa, Álvaro de Bazán con 31 naves mayores, 6 pataches y 4 carabelas con 4.257 hombres de guerra, más 520 alemanes y aventureros y criados, con 1.900 marinos, y de la bahía de Cádiz saldrían con 21 naves mayores y 4 menores, con 3.012 de guerra y 1.527 de mar, y 8 galeras con Francisco Benavides, con 1.700 hombres de cabo y remeros, que se volverían a Sagres después de 80 leguas. Hasta entonces habían llegado cartas que indicaban que Crato y los franceses estaban preparando una flota en Burdeos, con un pequeño ejército. Por carta del gobernador rebelde a los ingleses, después supimos que en la isla Tercera había 120 soldados ingleses,
100 franceses y 8.000 milicianos. Los franceses con Felipe Strozzi como general en jefe terrestre y naval, con 36 compañías más 700 o 800 más sueltos, y 55 naves, 30 gruesas y 20 tipo pataches, 7 barcos ingleses y otros, hasta un total de 64 naves, con 40 de ellas gruesas de guerra. Allí llevarían los franceses 40 velas gruesas, mientras que nosotros llevábamos 19 más o menos. Fue la capacidad de algunas de nuestras naves, como en la que yo embarqué, la eficacia de la artillería y las buenas maniobras lo que nos dio la victoria en la batalla de San Miguel el 26 de julio de 1582. Nuestras naos servían para la carga y la guerra y llevaban artillería ligera o similar a un galeón. El 15 de junio salió de Francia la flota francesa y de Antonio de Crato, y en julio tomaron una carabela que viajaba entre Madeira y San Miguel, y por ello supieron que las flotas española y portuguesa desde la península no habían llegado aún a las terceras, y que en Punta Delgada habían las 10 naves, las 6 de Peixoto y las 4 vizcaína, y por esto dieron aviso a la tercera para que embarcando tropa fuesen a la isla de San Miguel al encuentro de la flota de Strozzi. A primeros de julio salimos la flota de Lisboa y de Cádiz la que se preparaba allí, para unirse en el Cabo de San Vicente y ir a las terceras. El sábado 14 de julio más de 50 velas enemigas se veían desde San Miguel. Una vez conocido el enemigo se tocó a rebato para formar las milicias. Muchos con los niños, viejos y monjes se fueron en carretones a las sierras. Se prepararon para un posible desembarco en alguno de los puntos entre Punta Delgada y Lagoa, al este, litoral de 2 leguas. Se situaron unidades en algunos puntos con artillería, milicias en poblaciones y los españoles volantes para ir donde fuese necesario, y 100 en el castillo con artilleros, las naves al amparo del castillo, en total 1500 soldados y milicianos. El 15 de julio amaneció con los isleños en sus puestos de defensa, vigilando la flota. Se decidió llevar la nao y las 3 carabelas a tierra, sacándole los pertrechos, y dejar el galeón San Cristóbal y las 4 naos vizcaínas al amparo de San Blas, con poca dotación. En los puestos de la isla se hacían trincheras y parapetos. Los sitios de desembarco más fáciles, la rada de Punta Delgada y el arenal de Rostocao, entre Punta Delgada y Lagoa. En Rostocao se hacía un baluarte con varias piezas sacadas de las naves, parapetos de piedra y fajina. Se preveía un ataque largo y se repartió pan, vino, bizcocho y agua. El 16 de julio 10 lanchones franceses con tropas se acercaron al oeste de la villa de Lagoa, costa muy abrupta. Uno de los lanchones se hundió con las cabezadas. Otras 7 lanchas encallaron y saltaron a tierra perdiendo armas, y las otras 2 desembarcaron más al oeste, mientras en Rostocao hicieron un amago con artillería. Las siguientes lanchas dejaron 1500 hasta la tarde. En este tiempo llegaron las noticias del desembarco a Noguera en Rostocao, que se dirigió al desembarco, pero viendo ya eran muchos se retiró recogiendo el resto de la gente a la fortaleza de San Blas, dejando las posiciones al oeste. Los de Lagoa también se retiraron. En Villafranca parte desertaron y se pasaron a Crato, los leales a la montaña, y lo mismo en Agua de Pau y Ribeira Grande, quedando la isla separada en 2 por el centro. El día 17 los franceses desembarcaron otros 2000 hombres. Llegaron y se alojaron en varios pueblos, Villafranca, San Roque y otros. Hicieron robos y saqueos en sitios fieles a Felipe II. Tuvo aviso Noguera que habían 500 franceses al pie de la Sierra de los Cascajos. Allá fue con Noguera con 700 hombres, pero eran 1000 los franceses. Aún así, escuadronaron y con 4 filas delanteras de arcabuceros arremetieron contra el escuadrón central francés.
Los franceses retrocedieron y mandaron arcabuceros por detrás de una loma a coger por detrás los españoles, que los vieron y se retiraron por la sierra hacia Punta Delgada. Los españoles tuvimos 25 muertos y los franceses 60, con muchos heridos, 170 españoles y portugueses, con Noguera muerto al día siguiente, 18 de julio, de 3 heridas recibidas cuando luchó uno tras otro con 2 capitanes franceses durante más de media hora con las espadas. El que dio el aviso a Noguera con información minorada fue torturado, confesó y fue colgado en el palo y muerto como diana de los arcabuceros. En Punta Delgada se aumentó la artillería con la de las naves que habían dado al través. Las calles paralelas al puerto de Punta Delgada y que daban a la fortaleza de San Blas se habían reforzado con parapetos, con piedras, sacos, carretones, etc. Las casas más cercanas fueron demolidas. Se recogieron vituallas y municiones de los comercios y domicilios, de donde se sacaron los colchones, mantas, cortinas, sábanas. Los franceses llegaron el 18 y dispusieron una línea. El 19 la flota de Bazán ya estaba más cerca de las terceras, y la de Andalucía en Lagos preparándose, con las galeras. El 21 de julio nuestra armada con Bazán divisaba San Miguel, pero 3 carabelas que habían salido de Lisboa retrasadas, al llegar dieron con barcos franceses que las apresaron, y también apresaron un correo de Bazán al gobernador de Punta Delgada. Quedaba por llegar la de Andalucía. Los franceses dudaban si recogerse todos a la flota. Strozzi dijo, cuyo papel vimos después: en primer lugar luchar contra la flota enemiga, que es de 30, la nuestra de 63. Si conseguimos la victoria, nosotros seremos amos no solo de Portugal y de sus islas, sino también de todas las flotas de Indias, de Calcuta y Perú. Y querían hacerlo con la de Bazán antes que llegase la de Andalucía, así que los franceses reembarcaron durante este día y el siguiente los 5.000 o 6.000 hombres. Las naves españolas y portuguesas estaban en la rada de Punta Delgada. El 18 el galeón San Cristóbal dio al través, y el 20 de julio las naves vizcaínas fueron abandonadas y los franceses entrando en la noche se llevaron 2 o 3. Los jefes abandonaron estas naves dejándoles vituallas y armamento. El 22 de julio, cuando Bazán llegaba a Villafranca, Benavides salía de Lagos con la flota de 8 galeras, con 50 hombres de cabo y 160 remeros cada una, con una barca remolque cada una con víveres y agua. Las naos seguían esperando en Lagos a mejor tiempo. El 21 y 22 los franceses, tras apresar mensajeros, reembarcaron la tropa con la intención de buscar nuestra flota, que sabían era inferior en número. A las 16 horas del 22, Bazán decía en consejo, en el que yo estaba presente: bien, vemos a la armada del enemigo con gran número de velas, más que la nuestra, mas no tan buena y con tan honrada gente. Yo, con la ayuda de Dios, y si el viento me es favorable, le daré batalla, y si no, cuando lo sea del enemigo, lo aguardaré y pelearé con él hasta derrotarlo. Si así vos estáis de acuerdo. Se cierra comillas. Se disparó el cañón de ordenanza y se izó el estandarte real de combate. Los franceses, ya embarcados, por la tarde salieron en formación de combate en 3 escuadrones, con 7 u 8 galeones en cada escuadrón, en un frente de unas 2.000 varas, y con una segunda línea de socorro. Nosotros formamos un solo escuadrón de frente, con una línea de socorro, y las de transporte en tercera línea, socorridas por 4 naos portuguesas y de particulares, en un frente de 700 o 800 varas. Las naves españolas, 2 eran de guerra y el resto naos guipuzcoanas o portuguesas. Eran mercantes armados, pero con tercios embarcados y más artillería gruesa. Estaban las 2 flotas a 2 o 3 leguas, la francesa por Punta Delgada, la hispano-portuguesa por Villafranca, y a las 14 horas, con Barlovento los franceses se acercaron al combate.
Los franceses se acercaban por frente, anduvieron navegando las dos flotas hacia Santa María y a la 1 de la noche volvimos hacia San Miguel otra vez. Por la mañana del 23, la hispano-portuguesa en 2 escuadrones, uno delante con 8 naves en 2 columnas y otro con 10 naos en 2 columnas, las urcas detrás. La vanguardia hispano-portuguesa con la urca San Pedro y los galeones San Martín con Bazán y San Mateo, y la almiranta, y en la retaguardia una línea con 5 naos guipuzcoanas, y cerrando la formación la de Miguel de Oquendo. Repito, por la mañana del 23 la hispano-portuguesa en 2 escuadrones, uno delante con 8 naves en 2 columnas, y otro con 10 naos en 2 columnas, las urcas detrás. La vanguardia hispano-portuguesa con la urca San Pedro y los galeones San Martín con Bazán y San Mateo, y la almiranta. Y en la retaguardia una línea con 5 naos guipuzcoanas, y cerrando la formación la de Miguel de Oquendo. Nosotros por delante. Al llegar a San Miguel viramos en redondo. El escuadrón de Strozzi se lanzó contra nuestra vanguardia, a distancia de cañón con nuestra capitana. Dispararon la artillería ambas partes. El San Martín y el San Mateo formaron su propio frente contra los franceses, y llegó el de Oquendo a toda vela, y tomó toda la armada a su abrigo, y así pasó el enemigo por nuestro barlovento con todas sus naves gruesas, disparando toda la artillería de la banda, nosotros y sus galeones, que la traían brava, pero no hubo mosquete ni arcabucería, y con esto pasó este día. Después de 2 horas de combate, el San Martín recibió 4 tiros, el San Mateo 3. En los franceses al día siguiente se les hundió una nave que iba remolcada, y en los galeones enemigos se vio que dieron algunos cañonazos, especialmente 4 desde nuestra capitana, y por la retirada que se dieron se entendió que recibieron daño. Nosotros nos retiramos hacia Santa María y los franceses hacia San Miguel. Strozzi volvió hacia nosotros de nuevo y amanecimos al siguiente día 24 de julio cerca de Santa María, con espacio suficiente entre las dos flotas, y al salir la luna giramos todos nosotros hacia San Miguel de nuevo, sin encender fanal, con un tiro a medianoche para seguir a la capitana, pero 2 urcas alemanas desaparecieron en la noche. Y a la mañana habíamos tomado el barlovento a la francesa. Vimos cómo se hundía una nave francesa, perdiendo 2/3 de su gente. La flota francesa cercana a Santa María. Nosotros dispusimos nuestra formación de combate de nuevo. Strozzi reunió sus unidades dispersas, pero el árbol mayor de nuestra almiranta estaba mal y hubo de retrasarse el acometimiento. En esto los franceses se reunieron. Nosotros volvimos hacia San Miguel y los franceses también. Con esto se pasó el día 25 de julio, día del apóstol Santiago, y así amaneció el 26, ambas a 5 o 6 leguas de San Miguel, separadas las flotas por 1 legua. Navegaron hasta 3 leguas de Villafranca y Strozzi decidió atacar con un frente de 10 naves. Bazán puso el costado, mandó cerrar distancias, pero el San Mateo se quedó fuera de la línea de vanguardia, a barlovento de esta, y fue atacado por la capitana de Strozzi, la almiranta de Brissac y 3 galeones ingleses. Esto por el centro del frente francés. Fue rodeado y aferrado. El escuadrón izquierdo francés cayó a San Martín, mi barco. Eran 2, y otra línea de refuerzo, pero el San Martín remolcaba a la almiranta. Presentaban nuestras baterías de costado, 2 rociadas que rompieron una nave enemiga. Iba también la urca San Pedro que le atacaron 4, pero se retiraron. El mando francés de este escuadrón dijeron que estaba comprado por nuestros espías en Francia. El mando francés de este escuadrón, del escuadrón izquierdo francés, dijeron que estaba comprado por nuestros espías en Francia. La retaguardia de Oquendo no entró, estaba sotaventada. El San Mateo aislado y a barlovento nuestro. A sotavento se le aproximaba la retaguardia de Oquendo. Después de dar bordadas se le acercaron al San Mateo la nao Juana de Pedro de Garagarza y la capitana de Oquendo. Las naves enemigas empezaron a desaferrarse. Bazán soltó el cabo de remolque de la almiranta y viraron todas las naves en redondo
y se acercó el San Martín primero al combate del San Mateo, y ahí estuvimos con bordadas, cortando los socorros enemigos contra el San Mateo. A las 17 horas Strozzi se desaferró del San Mateo y de la nao Juana, pero se encontró con el San Martín mío y la nao Catalina, que le abordamos y rendimos. La pelea consistió en el combate del San Mateo, al que atacaron la capitana francesa y su almiranta, y 3 galeones más, y otros 2 de socorro, y 3 o 4 naves menores llevando refuerzos de infantería. Por nuestra parte llegaron la nao Juana, la Concepción de Oquendo y la nao María, y otra más después. Fue disperso este gran combate. La de Oquendo siguió con la almiranta francesa, y otra nuestra abordó y saqueó una de las que estaban contra San Mateo, y la nao Catalina atacó por el otro bordo a la de Strozzi, junto con la mía. La Urca San Pedro rechazó todo el ataque de 4 naves. Los combates se extendieron y casi todas las naos pelearon, mientras que no todas las francesas participaron, y nos doblaban en naves. Los franceses perdieron lo menos 7 o 10 naves, 2 hundidas en la pelea con el San Mateo, otras 2 apresadas y quemadas, la capitana francesa apresada y remolcada, la almiranta dio al través sobre la isla de San Miguel, a 3 leguas al este de Villafranca, lo mismo otra que atacó al San Mateo, 5 cascos dieron al través. Las bajas enemigas humanas se estiman grandes. En la capitana de Strozzi unos 400 muertos, en la almiranta otros 200, en una de las que se hundió unos 300, en la que saqueó Cardona la mayoría de enemigos muertos, los muertos de otra que se hundió, más o menos 1200 muertos y 1300 heridos enemigos, 300 presos con 25 nobles. Otras opiniones dicen que 3000 muertos enemigos, que parece demasiado. Los franceses dijeron que 1500 muertos y heridos. Strozzi murió después por la herida de un arcabuzazo. Los españoles y portugueses 224 muertos y 553 heridos. 40 muertos en el San Mateo y 70 heridos. La María Guipuzcoana 45 muertos y 52 heridos. La de Oquendo 17 muertos y 24 heridos, etc. El San Martín 15 muertos y 70 heridos. Yo no fui herido. El galeón San Mateo quedó todo agujereado de 500 cañonazos, barandas destrozadas, árboles caídos, velas rotas, sin jarcia, 2 anclas perdidas, sin poder moverse. Por ello voy a hablar más del San Mateo y el combate alrededor suyo. El San Mateo era un barco de calidad, de construcción portuguesa a principios de los 70 en la India portuguesa. Medía lo normal, 30-40 varas de largo y unas 10 varas de ancho. Disponía de 2 cubiertas, castillo de proa y de popa, el alcázar con toldilla, y los 4 palos, que llaman bauprés, trinquete, mayor y mesana. En esta batalla llevaba al menos 16 piezas en la cubierta baja y otras tantas en la cubierta del puente y castillos. Llevaba cañones bastardos de 11 libras, cañones pedreros de 12 libras, versos de 6 libras y falconetes de 3 libras, más los arcabuces y mosquetes de bordas, bien armado con unas 30 piezas y embarcados 250 soldados con Lope de Figueroa. Este San Mateo terminó sus días en la jornada desgraciada de Inglaterra de 1588. Fue el barco más atacado en el combate del 8 de agosto frente a Gravelinas. Combatió solo contra 13 naves inglesas. Fue muy dañado y a la deriva llegó a la costa de Flandes, donde de nuevo fue atacado por 5 naves, y tras 300 o 400 cañonazos se rindió. Luego se hundió mientras lo remolcaban. El San Mateo era el último de la vanguardia, y cuando Bazán ordenó orzar, se quedó fuera de línea y más cerca del enemigo. Y hay quien dice que el maestre de campo Lope de Figueroa, intuyendo lo que Bazán quería hacer, como capitán astuto tenía ya tomada la determinación que solo con su galeón quería dar la mayor parte de esta batalla al enemigo. Por eso se quedaría colgado. Le entraron la capitana de Strozzi, la almiranta y los 3 galeones ingleses.
lleno todo de humo, tiros de todos tipos, explosiones de los frascos y piñatas, echando mantas mojadas y baldes de agua y a las velas también. La lucha la sostenía el galeón por ambas bandas y por popa y por proa, y más gente les entraba de socorro desde las otras naves. Se fueron 2 enemigas y vinieron otras 2. Ahora siguió rodeado por 5, y las 2 primeras horas del combate el San Mateo peleó solo. La capitana y almiranta enemiga consiguieron aferrar al San Mateo y con 300 o 400 soldados cada una no consiguieron entrar en el San Mateo, todos sus intentos rechazados por ambas bordas. Oquendo desde la retaguardia maniobrando se puso a barlovento del San Mateo, y la Juana de Pedro Galagarza ya se había metido a ayudar al San Mateo, y la María de Guipúzcoa y la Buenaventura venían por detrás. La Juana metió refresco en el San Mateo y después abordó a la de Strozzi entrándole por popa. Los franceses comenzaron a desaferrarse por no poder abordar y estar dañadas. Una de ellas a 50 pasos empezó a hundirse desfondada por el San Mateo. Y llegó Oquendo, a todo trapo, y metió la proa entre el San Mateo y la almiranta francesa, empujándola hacia afuera. Pero aferrada por proa todavía al San Mateo y por popa por la de Oquendo, y llegó la María que atacó por proa a la almiranta, pero esta María fue abordada por una nao francesa y otras menores, y el arma blanca lo rechazaron. Llegó la Buenaventura contra la almiranta francesa también. La llegada de Oquendo empujando a la de Brissac fue justo en el momento en que en la almiranta francesa se preparaban 50 soldados franceses de élite para asaltar. Fueron barridos por la de Oquendo con sus descargas al llegar. Strozzi, rodeado, pidió cuartel, pero a Strozzi le llegaron 2 naves menores y le pasaron socorro de 300 soldados, lo que aprovechó para desaferrarse del San Mateo y la Juana, y después de 4 horas pudo irse. A Figueroa solo le quedaban 70 soldados útiles de los 250 que llevaba. Más de 20 alcancías habían hecho fuego en el galeón, más de 500 cañonazos recibidos, pero ningún tiro le perforó debajo de la lumbre del agua, la línea de flotación. Pero no fue a cambio de poco. Su artillería hizo hundirse 2 naves enemigas delante de él. Strozzi, dejando a San Mateo, fue acometido por la nao portuguesa Misericordia, con Pedro Beltrán y 2 compañías, y a 100 varas encontró proa con mi nave, una nave del doble de capacidad que el San Mateo, y por el otro costado se acercó también la nao guipuzcoana La Catalina. Mi nave rozó babor con el de Strozzi, llamado San Pierre. Disparamos la artillería, de la baja y cubierta, y asaltamos. Llegó nuestra hora con el barco francés muy desgastado. Aun así los franceses nos rechazaron a lo primero, pero a lo segundo entramos en el San Pierre por varias partes, comenzando un combate con las espadas, alabardas, hachas, chuzos y demás. Empezamos a barrer. La Catalina por la popa abordó también. Los franceses se retiraron al Alcázar y Castillo. Entramos al Alcázar. Strozzi fue herido de un arcabuzazo en el muslo y se rindieron. Quedó preso y muerto el conde Vimioso y 85 gentilhombres y 300 soldados y marineros. Volviendo a la concepción de Oquendo, dijo Oquendo: y llegué a tiempo de muchísima necesidad y me encajé con mi nave entre el San Mateo y la vicealmiranta francesa, con todas las velas en el tope, de suerte que con el ínterin se apartaron los 2 galeones San Mateo y vicealmiranta francesa. Cuando llegó Oquendo, su gente abordó por el castillo de proa a la retaguardia, y se trabó combate, y con la artillería, y llegó también la María por proa, y otra por su popa, que también abordó. A las 3 horas la vicealmiranta francesa se separó del San Mateo, y con 2 nuestras se dejaron llevar por el viento y la corriente marina. En la vicealmiranta los nuestros saquearon la nave
con casi todos los franceses muertos o heridos, y llegaron 2 naves francesas en socorro que metieron soldados en la vicealmiranta. Al mismo tiempo los nuestros abandonaron la nave, más de 300 muertos en la lucha, 4 presos. La nave abandonada por los franceses daría al través. La María sería atacada por 3 naves. Le abordaron 3 veces y fueron rechazados y se retiraron. Y el resto de naves francesas, vista la situación, se retiraron, muchos de ellos sin entrar en combate. La mayoría venían dando cargas a Oquendo o ocupadas por Bazán. Y decía un relator desde el San Mateo, el marqués de Santa Cruz, Bazán, que todo el día había andado como tan gran capitán y marinero, dando bordos por medio de los enemigos, y el San Mateo tirando rociadas de artillería y arcabucería, y hecho en ella notabilísimo servicio, pues ninguno de los enemigos osó más abordar ni llegar casi a socorrer a sus principales bajeles, refiriéndose el relator al notabilísimo servicio de los bordos que hicimos con Bazán, para que ninguno de los enemigos osase abordar ni llegar a socorrer a sus principales bajeles. Los franceses, Brissac, el vicealmirante, llegó a Francia con 18, otros 20 a la tercera con 2000 hombres, donde estaba el rebelde Antonio. En total regresaron 48 naves, y eran al principio 59 o 60. En los españoles y portugueses hubo de hábitos y encomiendas, se dieron rentas, ayudas, entretenimientos, ventajas, todo bueno. Al hijo del capitán Villaviciosa de la María le hicieron capitán con 50.000 maravedís de renta de por vida. En la tercera, Crato recibía la noticia de la derrota francesa. En octubre partió a Francia. En septiembre, por una gran borrasca, nuestra flota con Bazán volvió a Lisboa, donde entró el 15 de septiembre, con escuadras musicales, las naves engalanadas, con las autoridades y pueblo esperando, y remolcando la capitana francesa con todas sus banderas y estandartes que se ganaron. La tercera seguirá en manos rebeldes hasta el año siguiente, 1583, que se hizo el desembarco en la tercera sin oposición en el mar, y así terminó la campaña de las terceras. Tengo que decir yo, como nota, que almirante y vicealmiranta en este caso es lo mismo. Primero Oquendo la llama vicealmiranta, pero don Pedro la llama almiranta. Conclusión. Don Pedro, con esta detallada relación os he mostrado lo que ya debéis conocer, el combate de galeones, tan distinto al de las galeras, porque la artillería está en los costados, toda. Hay más fuegos. El comercio y los metales de las Indias se salvaron este día, por parte del ataque de los franceses e ingleses, y los ingleses más adelante, a pocos años, también rondarán las terceras esperando las flotas con insistencia, y para poder tener el abrigo nosotros era fundamental la batalla por las terceras. Esta batalla la ganó Bazán con la disposición acertada de la flota, con las maniobras durante días, y después impidiendo a los franceses arribar a ayudar a sus bajeles principales todo lo posible. Les rechazamos, los hundimos y los abordamos. Lo que tengo que decir de esta batalla del 26 de julio es que cuando llegó mi momento, el de abordar, lo hicimos 3 nuestras contra la francesa, y cuando ya estaba muy desgastada de estar varias horas con el San Mateo. Fue un remate, todos muertos o presos, incluido Strozzi. No me tocó sufrir lo peor del combate, que es abordar un navío fresco y con todos sus fuegos esperando, porque en torrente fuimos y se fueron rindiendo por no perder la vida. No fui herido. Fue un combate brutal, como os he dicho, muertos brutalmente destrozados por el cañón, miembros amputados, cráneos reventados, todo lleno de sangre. Así de brutal es el abordaje entre galeones y naos bien armadas, y el que aborda se lleva lo peor. Aquí termina la relación de don Pedro de la batalla de las terceras.